Damos gracias a Dios por estar aquí, por su misericordia. Esta semana, una semana bastante sensible, donde recordamos y toda esta obra que hizo Jesús en estos últimos días de su ministerio aquí en la tierra, Semana Santa, que muchos solamente viven o se hacen de vivir en santidad no comiendo carne, ya creen que está todo bien y viven en santidad. Ya es la Semana Santa y con eso me alcanza todo el año. Pasaron muchas cosas esa última semana de Jesús allí en Jerusalén. Y quiero que vayamos al libro de Lucas, justamente cuando Jesús entraba en Jerusalén, Lucas capítulo 19, y desde el versículo 28 vamos a leer. Una semana que Jesús tuvo bastante actividad en el templo, en la ciudad de Jerusalén, dando instrucciones, aún sus discípulos preguntándole cómo será el fin de los tiempos, Jesús hablando con ellos, la última cena, su crucifixión, la Pascua en esos días, pero tuvo muchos puntos importantes Jesús. Vamos a hablar de algo importante. Dice el título de este pasaje, entrada triunfal en Jerusalén, y versículo 28 dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios y grandes voces por todas sus maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, le dijo: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también, si tú conocieses, o al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Vieron? Había un gran avivamiento allí. ¿Y qué dijo Jesús? No conociste el tiempo de tu visitación. Ese era tu tiempo, era el tiempo que yo te visitaba. No te diste cuenta, lo despreciaste, dejaste pasar. Te perdiste en la religión, te perdiste en tus cosas. Vemos que Jesús, llegando allí a Jerusalén, mandó a sus discípulos a traer un animal, un burro, un pollino, la cría de un burro. Dice en otro de los evangelios, dice que trajeron también a la madre, y con ella el animalito que nunca había sido cargado por hombre. Nunca había llevado una carga, y Jesús tuvo el privilegio y a su vez este animalito de cargar a Jesús. Cuando llegó allí al lugar donde habían vuelto los discípulos,
Dice que echaron sus mantos sobre ellos. Los mantos representan nuestra cobertura, todo lo que nosotros somos. Y aquellos que estaban allí echaban sus mantos diciendo que Jesús esté sobre nosotros. A su vez, cuando había mandado a sus discípulos, le dijeron: si alguien pregunta qué hacen, usted le diga: el Señor lo necesita. Aún estos discípulos habían sido enviados, obedientes a Jesús, y también, en pocas palabras, diciendo: pero ¿y Jesús si me ven y si me ponen preso, si me pegan porque le estoy sacando su animalito, su cría? Dígale, el Señor lo necesita. Así fue, dijeron así y se lo dieron. Vemos que porque Jesús entrando sobre un burro, dado que burros sí utilizaban antes, comenzaron a utilizar los caballos, y aún para la realeza, después de Salomón, allí comenzaron a utilizar caballos. Pero este animal de orejas largas, y que muchos de nosotros nos hemos burlado toda la vida, seguimos burlándonos quizás de este animalito, fue un privilegiado para Dios y fue utilizado por la realeza, por aquellos personas nobles, jefes, personas ricas. Y aún en el libro de Jueces cuenta acerca de esto, que dice: ustedes los que cabalgan en asnas blancas, aún las asnas, y si eran blancas, tenían como mayor prestigio, pero eran utilizados estos animales por reyes. Vemos que Jesús a su vez también se presentaba delante de Jerusalén como este rey. De hecho, en el cartel de su cruz pusieron Rey de los Judíos. Y dicen Jueces: ustedes los que cabalgan en asnas blancas, montados sobre tapices, y los que marchan por el camino, atiendan bien. Dice que el color blanco era el más preciado. Por otro lado, este animalito, que a su vez nosotros lo vemos como de carga, tirado en cualquier lugar, fue utilizado también por Balaán, y los oídos de este animal fueron más obedientes a la voz del ángel que la del mismo Balaam. Un hombre no escuchaba la voz de Dios, pero este animalito tuvo la valentía de detenerse y decir: no escucha la voz de Dios, hasta yo la escucho y vos no la escuchas. ¿Qué significa? Un burro muchas veces escucha más que nosotros. ¿Cuántos hombres en aquel momento, en aquel avivamiento, no escucharon la voz de Dios? Jesús estaba allí, los estaba visitando Dios mismo. No escucharon, no atendieron su voz, no creyeron en Él, no le obedecieron. Imagínate la tristeza de Jesús al pararse en la entrada de Jerusalén, verla allí y ponerse a llorar y decir: no conocieron el tiempo de su visitación. Un burro pudo obedecer, los hombres no. Estos hombres que vieron a Jesús, que siguieron quizás por sus milagros, que lo siguieron porque comieron y aún hasta el final lo siguieron, y fueron los mismos que lo alabaron allí a la bajada del monte, y fueron los mismos que al menos de una semana lo estuvieron crucificando. Fueron los que le dijeron: crucifíquenle, porque no eran otros, eran los mismos. Fueron los mismos que lo dejaron solo allí en esa cruz. Aún estos burros servían para la guerra antes que aparezcan los caballos. Mira si este momento, el de Jesús, no era una guerra santa, podríamos decir. Jesús entrando allí a esa Jerusalén, una Jerusalén que ultrajaba a los profetas, mataba a los profetas, y ahora Jesús llegando a Jerusalén, siendo alabado, aún los propios líderes religiosos le decían: escucha lo que están cantando, dile que se callen. Jesús defendió esta alabanza. Dice: esa alabanza es genuina, si ellos se callan, las piedras clamarían.
Los líderes religiosos no conocieron a Jesús, no conocieron el tiempo de la visitación. Estaban perdidos en sus negocios, estaban perdidos en su estatus, preocupados por ser escuchados en las plazas, sus oraciones, preocupados por su vestimenta, por su forma de verse, por su estatus dentro de la sociedad, por el que dirán, pero no vieron a Jesús. Aún cuando fueron a buscar este animalito de carga, vemos que también la profecía era cumplida. Cuando decía, digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene a ti humilde y montado sobre un asno, una cría de animal de carga. Profetizado. La profecía se cumplía. Una de las cosas que Jesús se preocupó que sucediera era que la palabra que Dios había hablado se cumpla, y Jesús las cumplió a todas. Dice también los libros apócrifos, y hay libros de tradiciones medievales que creen que este animalito un asno también estuvo en el pesebre, y posiblemente haya sido un asno el que llevó a la Virgen María a Egipto. Así que muy utilizado por Dios. Jesús aceptó este homenaje que le rendían como el Mesías, y dijo que era legítimo y que estaba bien, dado que, escuche allí en el versículo 39, dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Ahora, ¿qué le molestaba? ¿Qué es lo que le molestaba? ¿Gente alabando a Jesús como el Mesías? Sus ojos estaban cerrados todavía. ¿Cómo te dicen que sos el Mesías? Vos sos un maestro nada más. Y ahora te alaban como el Mesías. Dile que se callen. Están blasfemando. No, ellos no se pueden callar. Si ellos callasen, las piedras van a alabar. Él dijo respondiendo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Había una adoración legítima en ese momento y aceptada. ¿Pero por qué de parte de los líderes religiosos tanto odio? ¿Por qué era más importante la tradición? ¿Por qué era más importante mantener la cautela? ¿Por qué era más importante mantenerse sobrios? Ellos no querían que nada se les vaya de la mano, y no podía haber nada más importante que ellos dentro del templo, porque Dios no estaba allí. Aún en el corazón de Jesús, sabiendo que esas aclamaciones, que esa adoración era real en ese momento, también iban a ser pasajeras, porque Él lo sabe todo. Permitió que lo hagan, permitió que sucediera, permitió que lo puedan hacer, aunque sea una vez. Pero esa naturaleza ciega no los dejó ver. Rechazaron ese reino, rechazaron esa obra de Jesús. No permitieron que ese reino de Dios sea establecido en la tierra. Reino de Dios que todavía busca que sea establecido. Y como decía la profecía, al año 70 Jerusalén fue destruida. El templo fue destruido. Allí entrando Jesús en Jerusalén, sabía que tenía muchas cosas por hacer, dado que eran los últimos días y había cosas que había que dejar dichas, profecías que debían cumplirse a lo largo de aún estos 2000 años. Profecías que se están cumpliendo en estos tiempos. El tiempo ya está cumplido. Jesús no se retiró a otros lugares, a otras ciudades a predicar, sino que estaba entre el templo
y el monte de los olivos. Dice en Lucas 21, 37 y 38, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de los olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Por eso fue tan fácil descubrir dónde iba a estar Jesús. Por eso para Judas fue tan fácil decir, yo sé dónde va a estar. Porque todas estas tardes se está yendo al monte de los olivos. Y allí fue donde lo entregó y fueron a apresarlo a Jesús. Pero entrando a esta Jerusalén no fue a tomar un café, no fue a comer, no fue a saludar amigos, no se fue a la plaza, se fue al templo. Ese era el lugar que él quería marcar, era el lugar que él quería hacer una diferencia. Quería que el pueblo sepa para qué era ese lugar. Y allí, en medio de ese templo, encontró ladrones, encontró negocios, encontró cosas turbias. Ese es el mismo templo donde él había venido a predicar a los suyos, pero los suyos no le recibieron. No dejó nada porque no se haya dicho, no dejó cabos sueltos, aclaró todo. ¿Y para qué era ese lugar? Los hombres lo habían convertido en una cueva de ladrones. Y leamos allí en el versículo 45 de Lucas 19. Dice, y entrando en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Por qué? ¿Qué de malo había en Jesús? ¿Qué de malo había hecho? Un hombre que vino y sanó a tantas personas, un hombre que vino en nombre de Dios, un hombre que vino a establecer el reino de Dios. Dice el versículo 48, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Allí estaban los líderes religiosos que sí veían una gran amenaza. Este Jesús no viene a cambiar todas nuestras tradiciones. Este Jesús viene a cambiar todo lo que nosotros pensamos. Sí, estábamos bien, estábamos tranquilos hasta que Él llegó. Veníamos el domingo, cantábamos 2 canciones, leíamos la Biblia, nos íbamos a nuestras casas, estaba todo bien. Llegaba la fiesta de las Pascuas, traíamos nuestro animalito, comíamos nuestro animalito, íbamos a la casa y estaba todo bien, si así era fácil. Pero ahora Jesús no vino con esto del arrepentimiento. Jesús no vino a cumplir la ley, leyes que ni siquiera nosotros podíamos cumplir, pero caminábamos como si fuese que las cumplíamos. Las saben de memoria, las sabían de memoria, todo el pueblo sabía las leyes de memoria, pero nunca las obedecían. No les importaba obedecerlas. Hasta ese momento, en ese templo debían llevar su sacrificio, debían llevar su propio cordero para ser sacrificado, para poder adorar a Dios, una paloma, según lo que era el sacrificio o la ofrenda. Dado que todo después se fue haciendo más fácil y siempre vamos licuando mucho más el evangelio y lo vamos haciendo más fácil. Ahora, simplemente para recibir a Cristo como nuestro Salvador, dicen, repita esta oración, repite esta oración, ahora Cristo está en tu corazón. Más fácil, más licuado, cuando tiene que haber un arrepentimiento, un volverse a Dios. La adoración es una adoración liviana, son palabras que cantamos. Quizás muchas de las canciones que cantamos son mera letra de alguien que se le ocurrió escribir algo que nunca nació en el corazón de Dios y ni siquiera dice algo hacia Dios. Las cantamos
contentos porque tienen lindo ritmo, porque pega, porque es famosa. Y total, entra fácil dentro de la media hora que podemos adorar a Dios. Y las cantamos. Costumbres, tradiciones. Nos acomodamos. Y allí estaban aquellos que venían a adorar a Dios, que tenían que traer su animalito, que ya no hacía falta traerlo. No te hagas problema por traerlo. Lo puedes comprar acá. Acá te lo vendemos al mejor precio, al mejor postor. No traigas nada, vení tranquilo. Solamente tenés que traer alguito de plata. Porque aquí se hace todo fácil. Aquí compras, vendés. Y ese lugar que utilizaban de pronto para orar y adorar a Dios era un mercado. Era un mercado que a lo largo del hombre, los hombres hicieron lo mismo, vendían indulgencias y todo se solucionaba con plata. Y dígame si hoy no es lo mismo. Si tú quieres, de pronto estaba escuchando un pastor el otro día. Tienes tu hija enferma, dice. ¿Sabes por qué? Porque no diezmaste. Si traes tus diezmos, te puedes sanar. ¿Por qué se vende así el evangelio? ¿Por qué vendemos así nuestras ofrendas? El que trae X cantidad de ofrenda va a ser bendecido. El que trae X cantidad de ofrenda, y obvio tiene que ser la mayor, en un sobre, hace pactos. Si trae tu casa, tú vas a recibir la bendición. Mentira. Mentira, eso no es el evangelio. Y cuanto más dinero puedes poner, entonces te puedes acercar a esos grandes hombres de Dios, fariseos, que van a orar por ti. Mentira. La casa de Dios está vacía. Dios no está en ese lugar. Son hombres, psicólogos, manipuladores. La gloria del templo era Dios. La gloria del templo no era la riqueza que había en el templo. Puedes tener el templo más grande, más lujoso, más bonito, pero si Dios no está, es solamente show. Es solamente vanidad, solamente vanagloria. Solamente podés sentirte aún igual yendo a ese tipo de iglesia que en un recital del grupo de música que más te guste. Y yo te diría, anda a esos recitales, te vas a sentir menos condenado quizás que en la iglesia. Vas a sentir la misma emoción, la misma sensación, esas cosas en el estómago que te hace ver cuando empieza a sonar la música, que las luces, que el humo, que esto, que lo otro. Dígame si no es lo mismo. Dios no está en ese recital y en muchas iglesias tampoco está. Dios no estaba en este templo. Lo habían usurpado, lo habían malogrado, habían hecho de él lo que querían. Y empezó a tirar estas mesas de lo que compraban y vendían de los cambistas. Mi casa será llamada casa de oración por todos los tiempos. ¿Qué hicieron de ella? Por eso mi gloria no está, por eso la gloria de Dios no está. Un gran negocio para estos religiosos. Ay, Jesús venía a patearle la mesa, ahora sí hizo hombre muerto. Sumaba más fichas Jesús para que algo de alguna manera lo mate. Y después le preguntan, ¿y a quién se debe dar la moneda? ¿Qué dice? ¿De quién tiene la cara? De César. Bueno, da a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Buscaban para matarle los líderes religiosos. Y aún con cada pregunta, con cada declaración que Jesús hacía, buscaban cómo matarlo. Porque aún las leyes decían que debían ser muertos, algunas que hablaban en contra de Dios, otros que decían otras cosas y buscaban. Versículo 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella.
Muchas veces la Biblia no nos cuenta que Jesús lloró. Se compadeció, tuvo compasión, lloró por Lázaro, pero aquí lloró por Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Tu día es tu tiempo, era tu visitación. Es cuando un amigo te viene a visitar y de pronto tú dices: ay, tengo tantas cosas que hacer, perdóname, yo me voy, espérame aquí en la casa, yo voy a volver más o menos a tal hora. Tu amigo ya no está. Te vino a visitar, hizo un largo viaje, no está. ¿Qué cosa había más importante para hacer que estar con tu amigo? Aquel que anhelaba estar contigo. Mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tiempo de la gracia. Un tiempo que Dios nos da, que podemos acercarnos libremente al trono de la gracia. Nosotros mismos lo ensuciamos, nosotros mismos lo menospreciamos, no le llevamos el apunte, nos abusamos de la gracia. El tiempo de la visitación no lo conocemos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare. ¿Por qué pudo ser usado este burrito por Jesús? Yo quiero subir, bueno. Quiero que me lleves, bueno. ¿Por qué fueron usados sus discípulos? Ve para allá, voy. Y si me dicen, dile tal cosa. Hoy queremos orar a Dios, pero le decimos lo que Dios tiene que hacer, no que se haga lo que Él quiera. Le ordenamos, le decretamos, lo declaramos. Y desde este momento ya, que sea lo que tú quieras, Señor, y cuando tú quieras. Cuán grande era la tristeza de Jesús. Lloró sobre Jerusalén. Lloró sobre aquella casa que era su casa, la que él volvía a visitarla. Dijeron: para Jesús, para. ¿Sabes qué? Justo estamos con una fiesta muy importante, la fiesta de Pascua. No tenemos tiempo para vos. Estamos trabajando bastante y queremos que esta fiesta salga muy linda. Y vos venís aquí a querer llevarte todos los aplausos de la gente. Decirle que se callen, por favor. Si no, te matamos. No conoció el día de su visitación. El Mesías vino. Dios mismo los estaba visitando. No, nosotros esperamos que venga un Mesías, un Salvador, un Rey, que venga con un gran ejército para destruir este gobierno que nos asedia, este imperio romano que está sobre nosotros, que pone su pie duro sobre nuestra cabeza. Hasta hambre pasamos muchas veces. Tenemos que trabajar duro. Los soldados nos obligan a hacer las cosas, a ir una milla. Y vos ahora, Jesús, todavía decís que tenemos que ir 2 millas. ¿Cómo este Mesías, el Rey Salvador que quiere establecer su reino, no vino con un gran ejército y barrió todo esto? Y ahí levantamos el reino. ¿Cómo este rey ahora viene y se presenta sobre un burrito? Con esta gente que los aplaude, ¿ya querés armar tu reino? Deciles que se callen. Pero aquellos que lo seguían
Quizás lo siguieron equivocadamente por sus manos, no por su rostro, no por su corazón, no por lo que la vida eterna que Él les iba a dar. Una angustia, desilusión. Los mismos que a los días le decían: crucifíquenlo. Sí, sí, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Al fin, ya tenemos lo que queríamos. Yo era ciego, ahora veo. Yo era discapacitado, ahora puedo caminar. Yo tenía a mi hijo muerto, ahora vive. Ya está, no necesito más. Todavía nos quiere poner presión que nosotros tenemos que adorar a Dios. ¿Para qué? Hay que vivir la vida. Estábamos bien hasta antes. No creyeron. No creyeron en las profecías del pasado. No creyeron en su cumplimiento. Y otros se sintieron presionados, se le iba un gran negocio. Aquella iglesia que busca su propio bien, que cuidaba sus propios intereses, hacía un gran negocio con las almas. Ahora Jesús dice que es por gracia. No, tenemos que liquidarlo. Jesús se encargó de dejar muy bien clarito lo que era su templo y lo que Él quería para su pueblo. Cómo quería establecer su reino. Antes había explicado lo que era también el reino de Dios. Pero no por todas las acusaciones, pero no por todo lo que habían dicho de Él. No dejó de seguir. Siguió. Y tan grande fue su amor que hasta murió. Por eso que dijeron: crucifíquenlo. Donde el año 70 termina esta era y comienza esa era de los gentiles, la era de la iglesia. ¿Y cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está la iglesia? ¿Nos pareceremos a estos que estaban en el templo? Cuando Jesús, entrando a Jerusalén, fue directamente al templo porque era lo que le importaba. Jesús no fue a atacar al imperio romano, no fue a atacar a Herodes. No. Ellos son otra cosa. A Jesús le importa su iglesia, los cristianos. Ellos son los que estaban perdidos. Vino a buscar, dice, al que estaba perdido. ¿Y qué hicieron? ¿Cuántos quedaron al fin de 3 años de ministerio? Jesús mismo estaba allí. ¿Cuántos quedaron? 12. Algunos allegaditos allí, alrededor de 120 que estuvieron después en el aposento alto. Después, cuando los tiempos cambiaron, el Espíritu Santo vino y allí comenzó otro avivamiento. Quizás ahora aquellos que dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Yo lo desprecié, yo fui el que dije crucifíquenlo. Arrepiéntete. Dios te puede amar. Dios te puede guardar, Dios te puede levantar. Sí, hay una opción más, hay una opción. Arrepiéntete. ¿Vieron cómo todo vuelve a lo que Jesús dijo? Arrepentíos. Si te arrepientes, verás la gloria de Dios. El que se humilla será enaltecido, el que se exalta será humillado. No, los principios de Dios no cambian. Nunca Dios va a darle la gloria al hombre, nunca.
Hoy en día son los hombres los que quieren la gloria. Gracias te doy, Señor, por habernos visitado aún hace 2000 años. Gracias por haber dejado tu palabra. Gracias por habernos guiado. Pero ruego, Señor, que tú hoy nos encuentres esperándote a ti. Que tú hoy nos encuentres humillados como pueblo, Señor.